Estamos con la jefa del Museo de la Colonización de la Ciudad de Esperanza para hacer referencia a un hallazgo que ha ocurrido días atrás en la localidad de Figueras. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe. Y la noticia nos llamó a dudas, pero por lo que estamos conversando, quizás ustedes se sorprendan tanto como me ha pasado a mí recientemente. Gracias por acompañarnos, le decimos a Evangelina Juliet. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿No es un hallazgo tan sorprendente no. este mastodonte o este cráneo de mastodonte? No, la verdad es que no es una novedad por lo que implica el descubrimiento para las ciencias paleontológicas y para las ciencias arqueológicas también, para el estudio del pasado en general de la provincia. Pero es frecuente que se realicen este tipo de hallazgos en las márgenes de cursos de agua, que es por lo general el lugar en donde los animales se habrían trasladado, desarrollado y donde tienen el acceso justamente al líquido vital. ¿Este hallazgo tiene alguna particularidad? Que es el cráneo completo del mastodonte y que también apareció uno de los colmillos, tengo entendido. Habría que estudiar cuál es la taxonomía del animal, o sea, dentro de lo que se conoce como mastodontes hay como subfamilias, lo mismo pasa con todos los animales. ¿Y eso corresponde a alguna época? ¿Eso, digamos, determinaría a qué época perteneció? ¿O esto de las familias no está relacionado al momento en que vivieron? En realidad, cuando se habla, digamos, de épocas, siempre se manejan rangos y son estimativos. Bien. Las familias por ahí, o las subespecies de un animal, lo que tienden es a vivir por periodos de tiempo, entonces puede llegar a indicar algún periodo en particular, pero no es 100% fiable, o sea, para eso hay que hacerle estudios de datación. En este caso, como son fósiles, no se va a acudir al carbono 14, sino que se va a proceder con algún otro proceso, como por ejemplo termoluminiscencia, otro tipo de procesos químicos. ¿Qué importancia tiene hoy el hallazgo de estas características? Y es muy importante por lo que hace a la historia de la provincia. ¿En qué sentido? Nosotros somos humanos, nuestro tiempo de vida es como máximo de 100, a lo sumo 110 años, 20, supuestamente 120 es la persona que más vivió, pero nuestro tiempo en la historia geológica, en la historia de la Tierra, es muy breve. Este tipo de hallazgo nos ayuda a reconstruir el pasado de nuestro territorio en una escala temporal un poco más amplia. Estamos hablando de animales que se los puede más o menos ubicar en su proceso de vida y evolutivo desde los 66 millones de años aproximadamente hasta hace unos 10.000 años aproximadamente. Estos son siempre hablamos de aproximaciones porque como sucede también con la historia de las sociedades humanas, hay como pequeños cambios o alteraciones que se dan, digamos, de forma continua. Son estos procesos, digamos, intermedios. No es que se termina una especie y automáticamente nace otra y cambia la historia. No, todos son cambios graduales. Bien, y pensaba un poco en el destino de estos hallazgos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en este caso? Bueno, en realidad lo que corresponde, y es lo que tengo entendido que hicieron, fue trasladarlos a un centro para su guarda. Cada vez que se realizan este tipo de hallazgos, que en el caso de este cráneo de mastodonte fue un hallazgo fortuito, no es que estaban haciendo trabajos de campo y lo encontraron, sino que estaba aflorando por la barranca del río y decidieron hacer el rescate para que el fósil no se pierda. Siempre esto se traslada a alguna institución, preferentemente de la localidad, y se mantiene en custodia para su posterior estudio. Cuando estamos hablando de tareas de campo, es decir, trabajos programados, planeados para un área y un periodo determinado, intervienen los profesionales que están a cargo de ese área. Argentina tiene una ley nacional de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, que es la 25.743, sancionada en 2003, y que dentro de esa normativa se asignan áreas de estudios para los profesionales, ya sea en paleontología o en arqueología. Cuando se asignan estas áreas, cada grupo de profesional o cada grupo de estudio
se encarga de una superficie que fue la que solicitó. En este caso, acá en la provincia de Santa Fe se solicita al Ministerio de Cultura, que es el organismo regulador y aplicador de la ley nacional, y a partir de eso se desarrollan las investigaciones. Lo mismo que sucede con los hallazgos fortuitos, los investigadores preservan la evidencia y la llevan a los centros de estudio. Uh-huh. Ahí se procesa, se hacen todos los estudios, se clasifica, se registra, tiene que haber planillas de registro para que eso quede asentado. Y bueno, después todo el proceso académico regular, que es estudiarlo, confeccionar trabajos, hacer la parte de difusión, etcétera. Una vez que todo eso se terminó, que son procesos largos, de por lo menos 5 a 10 años, porque siempre se va renovando el conocimiento, tanto las ciencias paleontológicas como las arqueológicas, son ciencias que van construyendo constantemente, como la mayoría de las ciencias en general. El conocimiento científico es lejos de ser vivo. Algo estático, exactamente, es algo vivo y dinámico. Se va construyendo, en donde aparece una explicación, surgen nuevas preguntas. Vamos a decir que lo que me sorprendió de esta conversación que estamos teniendo no es tanto el hallazgo de Figueras, que por sí merece también conocer algunos detalles, sino lo que me mencionaba Evangelina acerca de los antecedentes en nuestra región de hallazgos similares que no tenemos a la posibilidad o al alcance de estar viendo o sabiendo de ellos continuamente. No, aquí lo que sucede son varias cosas. Primero y principal, el hecho de que muchas veces estos hallazgos se han realizado hace ya bastante tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX o mediados del siglo XX, entonces en esa época en donde no había normativas, en donde las disciplinas como paleontología y arqueología no eran muy comunes, las evidencias pasaban a ser una curiosidad que las familias guardaban en su poder, así como colecciones privadas. Por otro lado también está el hecho de que no hay, como al no tener profesionales que trabajen a conciencia, muchas veces uno deja pasar eso. Es un hueso. ¿Cómo una persona puede distinguir si realmente es un hueso o es un resto fósil? Porque en esta zona, en la zona de Santa Fe, de Esperanza en realidad, vamos a centrarnos en nuestra ciudad, tenemos evidencias arqueológicas de asentamientos humanos de por lo menos 2000 años de antigüedad, que es lo que nosotros en arqueología llamamos entidad cultural Esperanza. Son grupos humanos, cazadores-recolectores, que tienen campamentos estacionarios, quiere decir que... Nómades. Exactamente, sí, más o menos así. Sería en realidad que se asientan, por ejemplo, en primavera en este sector y en verano en otro sector un poco más fresco, van siguiendo una lógica de uso del terreno. Eso es lo que nosotros inferimos a través de los estudios. Esperanza tiene esta ocupación humana preexistente, conocida como entidad cultural. Tenemos vestigios cerámicos y vestigios líticos. Lo que llama poderosamente la atención, porque en Esperanza no hay material lítico como para poder hacer bolas de boleadora o hachas de mano o hachas descotadas. Entonces se entiende que estos grupos que vivían acá comercializaban y obtenían las materias primas del área de Córdoba o bien de las sierras de Ventaña y Tandilia. Uh-huh. ¿Y en relación a lo que tiene que ver con hallazgos paleontológicos? Con hallazgos paleontológicos hubo en la década del 60 uno muy interesante que era un gliptodonte, son esas especies de mulitas, y se había encontrado el caparazón completo. Nosotros tenemos en el Museo de la Colonización los restos preservados de algunos fragmentos de huesillos dérmicos de caparazones de gliptodonte. Pero lamentablemente, cuando son hallazgos de este tipo, nosotros no tenemos un equipo de paleontología, así que por lo general siempre estas denuncias de hallazgos se dirigen hacia el Museo Florentino Ameguino de la ciudad de Santa Fe. Y conociendo ahora su preparación en esta materia, ¿este equipo puede formarse? Si surgiera en Esperanza, ¿podría retenerse, por ejemplo, ese material? Si el investigador a cargo del área paleontológica tiene su
digamos, domicilio de investigación acá, sí, tranquilamente. Depende exclusivamente de eso. Exactamente, claro, porque todas estas investigaciones siempre van acompañadas de programas, de becas y demás, y bueno, todo eso conlleva una parte burocrática en donde se tiene que registrar un domicilio y se tiene que tener también el material, porque hay que tener un laboratorio de análisis, hay que tener proximidad a centros en donde se pueden hacer las dataciones, tiene que haber, digamos, una... y perdimos Esperanza, la región perdió mucho material en relación a estos, digamos, estas situaciones vinculadas a esa carencia de profesionales. Y yo diría que sí, se ha perdido bastante evidencia. Hay chicos ahora trabajando de un equipo de arqueólogos que está trabajando en lo que vendría a ser toda la parte prehispánica. Que bueno, ellos están en Rosario y desde ahí vienen a hacer las campañas arqueológicas aquí y realizan trabajos de difusión dando charlas en las escuelas. Tuve la oportunidad de acompañarlos. ¿Son esperancinos? No, son de Rosario. De hecho, en realidad, ellos son de pueblitos alrededor de Rosario, pero bueno, como allí se estudia la carrera, por lo general terminan radicándose ahí y después eligiendo abriendo sus un lugares. poco el mapa, digamos. Claro, eligiendo. La mayoría de los centros académicos se encuentran en grandes ciudades en donde por ahí el acceso a información y a recursos es mucho más fácil. Toda la provincia de Santa Fe tiene profesionales que están trabajando, hay profesionales en los departamentos de San Javier, de San Justo, bueno, aquí en las colonias, en el Rosario también, en el sector de islas, en la capital. Hay distintas temáticas para abordar desde la arqueología y desde la paleontología. Hay equipos de paleontólogos que están trabajando también en lo que es el norte de la provincia de Santa Fe, en Diamante también, Entre Ríos. Es como que el tema de los paleontólogos por ahí abarcan más superficie porque están trabajando con individuos vivos que son de amplia movilidad, como el caso de los animales, y que también se mueven en manadas. Por ahí para los hombres, para lo que es la arqueología, tenemos puntos específicos y muchos de ellos también se concentran cerca de los recursos acuáticos. ¿Y en materia de arqueología se puede hacer o esperar que alguna vez se haga alguna especie de reclamo para el recupero de material? Es totalmente factible. De hecho, los investigadores que trabajan aquí en el departamento Las Colonias tienen esa mira. O sea, ellos están interesados en que los materiales vuelvan. Incluso, bueno, hace un momento yo te comentaba de que nuestro fósil o nuestro hallazgo arqueológico más antiguo es el hombre fósil de Esperanza. Se trataría de los restos de un individuo aparentemente masculino que habría sido de este grupo de personas que vivió hace 2000 años. Que fue hallado a principios del siglo XX por un maestro de la escuela normal junto con sus alumnos y que pidieron intervención a una serie de arqueólogos que en ese momento tenían su residencia en La Plata y ahí es donde están los restos. Uh-huh. Hay también cosas que mencionar, que por ejemplo el hecho de que aun cuando nosotros pidiéramos los restos y los restos fueran restituidos a Esperanza, esos restos no serían exhibidos. Hay una política sobre la exhibición de restos humanos que claramente prohíbe la exhibición de restos fósiles humanos. Entonces eso pasa directamente a un depósito. Lo que se puede hacer es generar contenido en el sentido de paneles, láminas, trabajos fotográficos o artísticos sobre ese tema. Eso es en Argentina, porque pienso en el Británico de Londres o en el Museo Paleontológico de Chile, de Santiago de Chile, y en algunos exhiben momias, sí. En Salta incluso, Ernesto, también. Salta, incluso, bueno, en Salta hay una problemática con el tema de las momias del Yurayaco, que es justamente el tema de la exhibición. Últimamente ya no se están exhibiendo tanto como antes por dos cuestiones. La primera es por la conservación. Recordemos que esos cuerpos fueron hallados en determinadas condiciones ambientales. Y la segunda es que la comunidad de Salta, las comunidades originarias de Salta, no están de acuerdo en que se exhiba de esa forma a sus ancestros. Y ya sería por cuestiones éticas. Es una cuestión ética. En su momento, hay que contemplar en este caso todo lo que es la diferencia cultural que tenemos en Argentina y, por ejemplo, la diferencia cultural que hay en Egipto.
Para Egipto, las momias son sus ancestros. Son faraones, son dioses, pero forman parte de su pasado. En Argentina durante mucho tiempo, cuando se exhibieron los restos de momia o los restos de aborígenes, fueron los restos del otro, marcando un poco ese choque cultural entre lo europeo y lo nativo. Uh-huh. Incluso hay historias y trabajos que tratan un poco esta cuestión sobre el Museo de la Plata y lo que pasó después de la conquista del desierto con algunas personas que fueron llevadas hacia Buenos Aires. El hecho de su exhibición, de su cosificación. Hay a partir del 2000 todo un movimiento para que esto de alguna forma se revierta y se atiende principalmente a la parte ética. Incluso los restos que se ven en las ruinas de Santa Fe la Vieja no son reales, son réplicas, en parte por una cuestión de conservación y en parte por esta cuestión de que los cuerpos humanos no deberían exhibirse de esa forma. Uh-huh. Y considerando que la historia es viva y se transforma continuamente, el museo de la ciudad ¿también puede transformarse, puede ir cambiando o vamos a verlo con los años acotado a la identidad que tiene hoy? No, en realidad todas las instituciones que son históricas o culturales van a ir mutando. Lentamente se va cambiando. Se van incorporando nuevas prácticas, se van modificando las exhibiciones, se van cambiando los discursos, se van incluyendo actores en los discursos históricos. Y eso es algo que hemos tratado de hacer, incorporando justamente los materiales que tenemos arqueológicos dentro de la muestra y explicándole a las personas que llegan cómo es la dinámica de la transformación territorial a la hora de fundarse la colonia. Más romper un poco esto de que el museo es los objetos adentro y no se toca, tratar de sacar un poquito los objetos fuera del museo, de darle una impronta de mayor actividad, como el hecho, por ejemplo, de las actividades que se han hecho este fin de semana. Bien, ¿alguna descripción para tener en cuenta, invitaciones o algún mojón para este año para decir, integremos esta actividad que tenemos, compartámosla con la comunidad? ¿Qué sugieren ustedes? Bueno, la idea es que cada vez que realicemos una actividad y que se promueva en las redes, la gente participe. O sea, que estén atentos a las redes sociales, que a medida que vayamos informando y vayan surgiendo actividades, se prenda la gente a participar. Nosotros en este momento estamos trabajando en un proyecto que fuimos seleccionados el año pasado de Fundación William. Uh-huh. Entonces estamos abocados a tratar de terminar esa beca y poder ya después mostrarla al público. Bien. Para que participe. Estaremos atentos. Sí. Creo que encontramos una buena divulgadora, por lo menos en lo inmediato, así que es interesante escucharlo. Bueno, gracias, gracias. Muy amable.